Muy buenas tardes, Marcos. Lo primero, quería agradecerte tu tiempo y tu disponibilidad. Estamos hoy con Marcos Castro, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, que ha colaborado, bueno, en distintos tipos de iniciativas de economía crítica o ligados a la economía ecológica y los movimientos ecologistas. Lo primero, obviamente, agradecerte tu tiempo, que estés acá con nosotros en este espacio que hemos denominado desde el balcón, diálogos sobre la Málaga que viene. Y bueno, para empezar directamente, preguntarte cómo estás llevando esta situación tan extraña de confinamiento y de pandemia que nos está tocando vivir. Buenas tardes. Pues la estoy llevando yo creo que como el común de los mortales, sintiéndome eso, sintiéndome mortal, sintiéndome frágil, sintiéndome vulnerable, ¿no? Por mucho que lleve ya muchos años hablando de cuestiones como sostenibilidad, sobre la necesidad de desarrollar una economía más humana, más cercana a esto, a los cuidados que ahora después hablaremos, hasta que no lo siente uno en su propia carne, es difícil, ¿no? Darse cuenta de que en el fondo, por muy desarrollados que estemos, somos vulnerables, dependemos de un simple virus que ha paralizado todas las economías mundiales. Eso es. Bueno, tu profesión está ligada a la docencia en la Universidad de Málaga. Bueno, yo creo que a veces a la gente le cuesta un poco imaginar cómo funciona en general el trabajo y la vida en estos momentos, cómo está siendo, digamos, tu día a día como profesor de la universidad, con el teletrabajo, cómo funciona un poquito tu cotidianidad. Sí, pues la verdad que aprendiendo nuevas maneras de llegar al alumnado y de intentar también que ellos nos lleguen, porque la verdad que no hay nada comparado como la cercanía, como la presencia, ¿no? Yo echo de menos mucho esa comunicación directa, pero bueno, yo destacaría sobre todo el hecho de que todas las personas que trabajamos en la universidad nos hemos volcado en dar lo mejor que tenemos. Noto ahí una unión, una especie de todas a una, ¿no? En vez de pensar quizás en, bueno, hay que ver si nos hubieran avisado, si tuviera mejor equipo ordenador o mejor conexión en nuestras casas. Nos hemos buscado, como en general ha hecho toda la sociedad, ¿no? Hemos buscado satisfacer o cumplir esas necesidades que tenemos y dar nuestro servicio público lo mejor posible. Entonces, por supuesto, podemos enumerar un montón de problemas y cuestiones, pero yo destacaría sobre todo ese ánimo de resolver problemas y no quedarnos en lamernos la herida y buscar culpables de si la herida es más grande o menos grande, ¿no? La universidad está dando, la verdad, que ahí un paso adelante, ¿no? Tenemos un campus virtual que echa humo ahora. Me imagino cómo debe estar eso. Bueno, te quería preguntar, Marcos, ya para entrar un poco en materia, en el marco de esta pandemia, bueno, se han publicado decenas o centenares de artículos que de alguna manera señalan de que esta situación ha puesto en brete o invita a hacer un análisis crítico sobre lo que podemos nombrar la doctrina neoliberal, ¿no? El rol central del Estado, la importancia de los servicios públicos, cómo de alguna manera se están pagando los costes de procesos de privatización en algunos lugares con tintes realmente dantescos y dramáticos, como es el caso de las residencias, por ejemplo, de mayores. Pero te quería preguntar si crees que esta pandemia y esta situación que estamos viviendo de algún modo ha desnudado los límites o los fallos de lo que era la doctrina neoliberal, ¿no? Tal y como había sido criticada durante mucho tiempo por las teorías críticas en el marco de la economía. Sí, desde mi punto de vista es evidente. Estamos asistiendo estamos sufriendo y sintiendo en nuestros cuerpos los fallos del mercado, en definitiva, ¿no? El neoliberalismo se basa en esa idea de que el mercado es la institución o el medio para asignar o equilibrar oferta y demanda y asignar lo más eficientemente la producción de bienes y servicios a la demanda. Pero claro, todos sabemos y sufrimos cada vez más esas ineficiencias de que el que no tiene capacidad de compra y de acceso a los mercados, que muchas veces no es ni siquiera capacidad de compra, tenemos a veces riqueza, pero no nos permiten acceder a esos mercados por problemas de proteccionismo y de barreras al comercio, al libre comercio, nos encontramos con que tenemos ahora una necesidad de, pues eso, de mascarillas, de acceso a los servicios sanitarios,
y de alimentación y de, bueno, pues de servicios, como estamos diciendo, no solo sanitarios, hemos empezado hablando de la educación, no paralizar lo que es la vida en general. Y nos encontramos que los mercados han fallado, ya no nos dan eso, no nos proveen como se planteaba esos bienes y servicios, ni por supuesto son eficientes, ¿no? Estamos ahora asistiendo a precios desorbitados, ¿no? Gracias a Dios hay ya un control de estas cuestiones, pero los precios que han alcanzado las mascarillas cuando lo veías en internet eran brutales, ¿no? Y así ocurre en definitiva con todo lo que está sujeto a un mercado, ¿no? Que el que tiene capacidad de compra accede y satisface al precio que pueda y el que no se queda fuera, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo que estamos sufriendo, ojalá que sea ya una crisis, es decir, que haya un cambio de modelo del capitalismo y que dé paso a algo donde, bueno, donde cuidemos estas cuestiones sociales y también las ecológicas, ¿no? Que llevamos ya muchos años denunciando. Y relacionado con eso, el otro día hablaba con otro profesor ahora está jubilado, de Economía Política de la UMA, Juan Carlos Coll. Yo le decía si de alguna manera, una vez hecha este balance crítico de lo que ha sido el neoliberalismo salvaje de estas últimas décadas y sus efectos, si lo que venía era, por decirlo de alguna manera, una hegemonía, yo le decía neo-keynesiana, y él me decía no, post-keynesiana, en el sentido de que hay que integrar a esa mirada de una economía, digamos, de estímulo de la demanda, de un papel, un rol central de lo público, toda la mirada que ha aportado, por ejemplo, se han aportado desde el movimiento ecologista y del movimiento feminista para enriquecer una mirada más compleja de la economía, ¿no? Yo sé que tú estás colaborando desde hace tiempo en contribuir a dotar de una teoría robusta a estas hipótesis de una economía verde, de una economía ecológica. Te quería pedir si nos podés comentar alguna de las principales propuestas que se están elaborando o que crees que podrían ser útiles para esta nueva etapa que se nos viene encima, ¿no? Pues ahora a nivel internacional se está intentando promover, que supongo que lo habrás escuchado, lo del New Green Deal o Green New Deal, ¿no? El nuevo pacto verde por una economía, pues eso, que haga un tirón de la demanda favorecido por el sector público, ya que la iniciativa privada está paralizada, que tire y genere un crecimiento verde, que genere una demanda o sostenga una demanda basada en un crecimiento de los sectores que podríamos calificar como ecológicos o como sostenibles, ¿no? Desde mi punto de vista, eso yo creo que es, desde luego, la salida más viable, sí, difícil también, pero es viable, pero no deja de caer también en cuestiones que plantean muchos problemas, como hasta ahora estamos sufriendo. He hablado de la cuestión mercantilista, de la predominancia de los mercados para solucionar las necesidades de distribución de bienes y servicios entre la población, pero también tenemos que hablar de que tenemos economías muy, lo que llamamos financiarizadas, ¿no? Muy el sector financiero, el papel del dinero, que ya no es solo ojalá fuera, ¿no? Algo para intercambiar, un instrumento para intercambiar y realizar transacciones entre ofertas y demanda de bienes y servicios. El dinero en sí ya es un capital y la economía está al servicio de la acumulación de ese capital. Y por desgracia, un nuevo pacto verde, seguimos en ese mismo modelo de acumulación de capital, de búsqueda de esa tasa de beneficio en el fondo, de maximizar beneficios, y esa economía capitalista está alimentándose ahora o se plantea que se alimente de un crecimiento verde, ¿no? La otra alternativa, que es la que yo personalmente me siento más alineado, es la alternativa de lo que podríamos hablar de una especie de postcrecimiento o más concretamente o específicamente de crecimiento, ¿no? La que, bueno, pues dejemos de plantear el crecimiento como un fin económico en sí mismo. No tenemos que plantear el PIB como medida del bienestar de un país, porque ya creo que queda claramente, suficientemente demostrado en muchos foros que el PIB no mide el bienestar, el PIB lo que mide es los bienes y servicios que se producen en un país, y aplicar principios de, como decimos, del decrecimiento, pues basado en la suficiencia, por ejemplo, que nuestras economías sean suficientes,
que tengamos también una capacidad de adaptación, que ahora mismo no la tenemos, ¿no? En esta crisis se manifiesta que la economía es muy dependiente de unas líneas de abastecimiento, de lo que se llaman las cadenas globales de comercio y de producción que hacen necesarias para este sistema de aldea global o de economía global. Necesitamos economías que sean adaptativas, que sean más flexibles, y eso le pusimos una palabra, lo llamamos economías resilientes, que sean capaces de adaptarse a estos shocks. Shock en este caso sanitario por un tema de una pandemia, pero vamos a tener ya en ciernes shock de tipo energético por desabastecimiento y incapacidad de abastecer nuestras necesidades energéticas con el sustituto de los combustibles fósiles tan productivos, porque ahora vamos a tener que empezar a crear en esta economía verde energía verde y energía fotovoltaica, energía basada en fuentes renovables, por supuesto no tiene la misma productividad ni puede generar tanto potencia como la que se necesita en una transformación económica en la escala que el crecimiento verde está planteando, con lo cual hay un pseudo crecimiento verde porque seguramente plantearán como necesario quizás alternativas como la energía nuclear o como está haciendo China ahora mismo, ya está relanzando y creando nuevas centrales energéticas de carbón, ¿no? Justificados por la necesidad de generar la energía suficiente para la transformación de toda su economía. Por eso digo que generemos economías resilientes, basemos nuestro modelo económico en satisfacer las necesidades, que es en el fondo lo que nos habla o nos define lo que es la vida, ¿no? Un concepto amplio de necesidades, la vivienda, la alimentación, las relaciones sociales, el ocio, valorar en su justa medida la necesidad que tenemos de relacionarnos, de la cercanía, de compartir. Y como digo, no plantear esos modelos de, bueno, ahora optar por una nueva industria, una nueva revolución industrial basada en las nuevas tecnologías, en una industria circular que siga tirando de los mismos errores que decíamos, el mercantilismo, una economía muy financiarizada, un consumo continuo y creciente, porque si no, no se mantiene la tasa de ganancia de las empresas y seguimos con economías apalancadas, economías que para poder mantener o poder pagar las facturas al día a día necesitan crecer cada año o cada trimestre, porque si no se las comen los gastos corrientes, ¿no? Su autofinanciación es muy reducida, ¿no? Y ya aterrizando, digamos, un poquito en la ciudad donde vivimos, ¿no? Nuestra querida Málaga, creo que también se ha desnudado en esta crisis y lamentablemente lo vamos a pagar muy caro y especialmente lo van a sufrir, como siempre, los sectores más vulnerables, los sectores populares, lo que ha sido, digamos, una apuesta por un modelo productivo, bueno, anclado con una dependencia terrible en el sector turístico, en las distintas olas, digamos, de crecimiento urbanístico, también muy ligado al turismo, y hoy vemos, digamos, que tenemos una estructura productiva muy, muy vulnerable, ¿no? La cantidad de empleos perdidos, lo que va a suponer poner a arrancar o generar alternativas de empleo para recuperar el golpe que ya se estaba viendo sentir. El otro día conversábamos con compañeros del ámbito sindical y realmente dibujan un panorama dramático en el ámbito del empleo aquí en Málaga y en la provincia. Pero sin embargo, el otro día me acordaba de una frase que decía siempre mi abuelo, que tenía experiencia sindical, y él decía, cuando un obrero escucha la palabra crisis, lo primero que tiene que hacer es coger bien fuerte su cartera, decía. Entonces, desde el punto de vista, digamos, de la mirada ecologista, el otro día viendo el decretazo que aprobó el gobierno andaluz, creo que hay un peligro ahí, ¿no? Que es decir, en este marco de excepcionalidad económica vamos a seguir todavía profundizando en darle más facilidades al sector privado, en poner en venta de algún modo, digamos, o no tener la protección necesaria para lo que son el patrimonio medioambiental o los bienes medioambientales, y ponerle de alguna manera todavía más facilidades a promotores urbanísticos y en general al sector empresarial en general, porque como hay que crear empleo como sea, ¿no? Entonces, sobre eso te quería preguntar qué tipo de orientaciones, porque sé que tú estás colaborando también en el marco de lo que es la Alianza Malagueña por el Clima,
qué tipo de orientaciones o políticas públicas crees que son urgentes, que se deberían profundizar o continuar o impulsar en Málaga, para, por un lado, garantizar la protección medioambiental y, por otro lado, reorientar el modelo productivo para no tener esta dependencia tan dramática con el sector turístico, ¿no? No sé qué tipo de reflexiones habéis compartido al respecto, ¿no? Y las reflexiones, bueno, yo creo que están en los medios, la verdad es que suficientemente bien reflejadas. Hablamos de que no queremos volver a la normalidad, ciertamente. La normalidad que teníamos previa a esta pandemia global estaba caracterizada por los ciclos económicos que nos llevaban continuamente a situaciones de desempleo, de paro masivo, de servicios públicos que no estaban bien dotados y por tanto teníamos amplias poblaciones con carencias bastante graves, ¿no? En Málaga tenemos un porcentaje en torno al 25% de personas, de familias, perdón, por debajo de la línea del umbral de pobreza, ¿no? Según los datos del INE. Entonces son datos muy preocupantes y que sin duda van a aumentar, ¿no? La tasa de paro o las familias que necesitan ese apoyo, ¿no? Esa ayuda para subsistir. Por tanto, lo que yo creo que debemos de hacer a nivel local es traducir estos principios que hemos hablado de ese cambio de paradigma económico y hablar, pues, por ejemplo, de que tenemos que desinvertir, ¿no? Esa palabra se está usando mucho en poscrecimiento. La necesidad es desinvertir en la economía fósil, ¿no? Tenemos ahora mismo una economía en Málaga donde hay una presencia de empresas, de industrias que están basadas en los combustibles fósiles y si no es por la cuestión ecológica, es por la cuestión social. Hay empresas que realmente no están generando bienestar, sino que están haciendo es acumular capital y acumular recursos naturales para el disfrute, pues, de lo que llamamos ese turismo, ¿no? Que agota los recursos, el agua, la energía y bueno, como estamos viendo ahora en nuestro territorio cercano, ¿no? En proyectos de golf, de campos de golf cerca de parajes naturales como el de Maro, ¿no? Eso es lo que Harvey, este geógrafo, hablaba en su momento de la acumulación por desposesión, ¿no? De que el capitalismo va devorando, es como un parásito que va devorando todos los recursos humanos, productivos, y acaba, pues, desposeyendo a la población, a los pobres, ¿no? Hay una especie de, como él llamaba, opresión civilizada, ¿no? Como se hace vía mercado, pues parece que es invisible y no podemos hacer nada. Pues sí podemos hacer bastante. La economía la hemos creado nosotras y podemos, toda la sociedad podemos cambiarla en cualquier momento, poco a poco, ¿no? Y planteamos eso, la desinversión de esa economía y toda esta población que va a estar o que vamos a tener esta problemática de paro, plantear salidas, pues, que sean en línea con esta economía que decíamos más ecológica, más sostenible, más relocalizada, ¿no? Que se genere la actividad en nuestra zona cercana, en nuestra región ecológica. Ya hablamos de ecorregiones, por ejemplo, ¿no? Para la perspectiva de la economía ecológica, hay muchas barbaridades en la economía neoliberal. Una de las barbaridades es el comercio internacional, ¿no? Esto de que le das a un botón y al día siguiente te llega un producto a casa que ha atravesado, bueno, lo ha atravesado con anterioridad, ¿no? Pero que no estás pagando por el coste del transporte, la mochila ecológica y la huella de carbono, de emisiones y de agua que tiene embebida ese producto que te has pedido por internet, ¿no? Eso es una aberración brutal, ¿no? Tenemos que hacer economías que estén relocalizadas, que podamos ser lo más adaptativos, como ha pasado ahora, al virus del COVID, pero también a la amenaza inminente, porque la verdad es que los datos cada vez me preocupan más. Ya me tengo que limitar la lectura de estadísticas de tema climático, porque la verdad es que tengo hijos y es muy preocupante, ¿no? Ya no solo porque los efectos se van a ver, los van a sufrir mi hijo, sino también en la escala de vida de una persona ya lo estamos sufriendo, ¿no? Y los efectos van a ser muy graves. Nos vamos a sufrir un shock en términos de, pues eso, sobre todo de alimentación, de energía y de agua, que yo creo que la principal recomendación que haría es traducir
todas estas ideas generales que estoy comentando a nuestro ámbito local. Y desde, bueno, pues desde el gobierno, asociaciones, entidades, porque está claro que cada vez el tercer sector tiene más importancia en la gobernanza de un territorio. El tercer sector es el que está consiguiendo ahora las mascarillas sociales para los que las necesitamos. El tercer sector es el que está dando alimento a mucha población, el que consigue que no desahucien a personas. En definitiva, empoderar este tercer sector que ahora de nuevo se va o nos vamos a bregar en una nueva lucha, porque ahora en esta etapa que empieza de crisis, de nuevo vamos a tener que luchar contra esas cuestiones como los desahucios, como la pobreza energética, como la imposibilidad de alimentar muchas familias. Entonces vamos a generar, apoyando en ese tercer sector y dándole los medios, los espacios, el territorio incluso urbano, el espacio urbano que tenemos en nuestro ayuntamiento y generar un sector primario. Yo últimamente me gusta mucho esa idea de la nueva burguesía, ¿no? Recuperar el concepto de burguesía en nuestras ciudades, ¿no? De la población que vive en la ciudad, que desarrolla una actividad que de hecho por eso generó la burguesía, esa riqueza, ¿no? Esa manufactura, esa reparación, esa economía de los cuidados en nuestra ciudad. Podemos hacer millones de cosas como generar espacios de autoconsumo, de gestión comunitaria, con grupos de crianza, con grupos de consumo de cercanía, que nos relacionemos con las huertas cercanas que tenemos alrededor de la ciudad, hacer talleres, hacer millones de actividades, pero que sean reconocidas dentro de nuestra economía, generen valor y permitan pues que se satisfagan las necesidades y lo que el bien común, ¿no? Que siempre demandamos, ¿no? Yo hablo mucho de decrecimiento, pero no quiero dejar de destacar también las ideas del bien común, de la economía del bien común, donde no persigamos la competitividad y maximizar beneficios, ¿no? Sino que sea una colaboración, realmente una simbiosis, ¿no? Colaborar y perseguir el bien común, ¿no? Hay muchas iniciativas. No sé si has escuchado las ideas relativas a los huertos urbanos, que se está experimentando un boom, ¿no? en todo el mundo, ¿no? Las cuestiones de la agroecología, de producir los alimentos de una manera que sea sostenible, respetando los límites de los ecosistemas, ¿no? De ese donut que se habla, ¿no? Kate Raworth, que habla de la economía del donut o de la rosquilla, ¿no? Generar bienestar superando unos mínimos sociales y económicos para que la población tenga una calidad de vida decente, pero sin superar los máximos de explotación o de capacidad de carga de los ecosistemas. Entonces, cuestiones como huerto urbano deberíamos de promoverlas desde nuestro ayuntamiento y darle espacios a las comunidades de vecinos, a las asociaciones, a lo comunitario, ¿no? Recuperar lo comunitario y, por ejemplo, ideas como la de Barcelona de generar energía, que generar una cooperativa de energía que genere una energía a un precio que pueda ser o incluso subvencionado por el ayuntamiento, que cree un mínimo, ¿no? Las cuestiones de renta básica van en esa línea, pues generar servicios básicos, satisfacer los derechos que tenemos todas las personas, los derechos que están mucho recogidos, los derechos humanos de Naciones Unidas, el derecho de acceso al agua, de acceso a la energía y, ¿por qué no también decir, ahora que estamos todos conectados, necesitamos también un acceso a la Internet, a la red que sea mínimo, ¿no? Un acceso que permita a cualquier persona, cualquier niño de cualquier familia acceder a comunicarse con su profesor, ¿no? Con sus compañeros, ¿no? Hay también una pobreza digital que hemos hablado, ¿no? Entonces, generar iniciativas junto con el tercer sector social y también darle un poco de flexibilidad a los ayuntamientos. Los ayuntamientos están saturados de lo que es la propia carga habitual de la gestión municipal y tienen muy poca cintura presupuestaria y organizativa para afrontar estos shocks, estas crisis como las llamamos muchas veces, ¿no? Este shock que es muy habitual en el capitalismo, ¿no? De generar
la economía del shock, ¿no? Que nos paraliza y nos da un apriete nuevo, una vuelta de tuerca, empobreciendo más a la población, ¿no? Aumentando esa nueva clase social que Gay Standing habla que ya es el precariado, ¿no? Que es una nueva clase social, el precariado, que incluso es muy autodestructiva, ¿no? Se polariza y nos vemos las personas luchando entre ellas por el acceso a los recursos, por asegurar su subsistencia, cuando realmente el enemigo no es el otro igual, ¿no? No son los iguales. Luchamos entre iguales cuando el enemigo es para quién trabajamos. Mi trabajo está ayudando al bien común o estoy agotando mis recursos de mi tierra para el futuro. Estoy mirando hacia adelante o cambiando la economía con lo que hago o no, ¿no? Yo es una pregunta que recomendaría a cualquiera que se hiciera, ¿no? Que ahora mismo con mi vida estoy ayudando a cambiar y hacer una nueva economía más social, más ecológica, o estoy manteniendo el anterior modelo que, como estamos viendo, debe de cambiar, debe de abandonar nuestra normalidad, ¿no? Yo me encuentro personalmente en esa diatriba, ¿no? En ese conflicto, ¿no? De resistencias y de fuerza, ¿no? De cambio, ¿no? Intento cambiar, pero claro, tenemos muchas resistencias como Homo economicus que nos hemos criado, ¿no? Y que hemos mamado de la teta del capitalismo, del mercado, del consumo y del cuanto más mejor y de que el crecimiento es infinito, de que vamos a poder seguir creciendo indefinidamente gracias a la tecnología, o como es la realidad, gracias a cada vez mayor población a la que dejamos fuera del tren, ¿no? Que cada vez se invisibiliza más al oprimido, a esa población que se cae del tren, ¿no? Son muchos millones de personas y cada vez van a ser más y se invisibiliza, ¿no? No hay estadísticas como las del COVID que veamos cuántas personas fallecen por efecto del cambio climático, por las hambrunas, por la pérdida de cultivo, porque ya no se cultiva soja para las personas, se cultiva para hacer biodiesel o combustible o alimentación para el ganado, que luego se comen X personas y ese ganado pues, no es sostenible, ¿no? Con alimentación, son muchas cuestiones que tenemos que revisar, la movilidad, la alimentación. Y Bueno, realmente perdona, porque hablo. No, son muchísimos desafíos que tenemos por delante. Me parece muy interesante lo que señalás. Creo que invitás a eso, bueno, que lo hemos debatido en otras ocasiones, de cómo pasar de lo que era esta alianza público-privada, ¿no? Que durante tanto tiempo nos han vendido, y que obviamente no se trata ni mucho menos de satanizar a la iniciativa privada, pero en la gestión neoliberal esta alianza público-privado muchas veces, la gran mayoría de veces, se tradujo en que lo público ponía las infraestructuras, ponía los recursos, y el beneficio se iba para el sector privado sin ningún tipo de fiscalización, de seguimiento, sin ningún, de alguna manera, pedirle que retorne algo, digamos, ¿no? De lo que estaba siendo explotado por el sector privado. Entonces este paso de la alianza público-privada a una alianza público-común, ¿no? De cómo poder que la administración pública teja redes, se extienda, digamos, y sea una dimensión más comunitaria que más que nunca parece ser que la vamos a necesitar en estos tiempos que vienen, ¿no? Para cerrar te quería compartir una reflexión. Yo no sé si a ti te pasa, pero en estos días de confinamiento uno también a veces vive como una especie de montaña rusa de humores, ¿no? De una mezcla donde por momentos a uno le invade el miedo, como tú señalabas, por los chicos, por nuestros hijos que vienen después, por el tipo de mundo y de sociedad que se viene, pensando que ahora con esto puede ser que se intensifiquen, digamos, unas dinámicas egoístas o de un repliegue hacia cuidarlo de uno y sin importarle lo que pasa con los otros, ¿no? Este tema del sálvese quien pueda. Por otro lado, nos invade la esperanza de decir a ver si esto que ha pasado está despertando una revalorización justamente de lo común, estos aplausos a lo público, esta idea de esta disputa entre el sálvese quien pueda y nadie se salva solo, ¿no? Como si hubiera una disputa de subjetividades también, ¿no? Entonces te quería, para terminar, nosotros siempre decimos de que, bueno, no le pidas a un virus lo que nos tenemos que pedir como sociedad, es decir, esto no va a cambiar a mejor si no somos capaces de activarnos como una sociedad activa, crítica,
preferiblemente organizada para defender derechos. Entonces te quería pedir, ya para terminar, una invitación, una reflexión para compartir con la gente sobre qué tipo de actitudes, digamos, necesitaríamos para afrontar este nuevo escenario que se nos abre, ¿no? Un poco mencionabas la importancia de estar vinculado a proyectos comunitarios, la importancia de fortalecer ese marco comunitario, pero bueno, alguna reflexión sobre qué nos pide o cómo no necesitamos estar en esta etapa que se nos viene encima. Pues difícil la pregunta. Yo te puedo hablar de mi experiencia. Comparto contigo esa misma inquietud, esa polaridad, ¿no? que mencionaba antes, ¿no? De resistencia-fuerza, ¿no? Como se habla el filósofo Dawes, ¿no? Pero yo casi diría, pues, ser consciente, ¿no? La conciencia siempre es dolorosa, ¿no? Ser consciente de algo que no se ha querido ver hasta ese momento, siempre es por un shock o por algo que se produce que te hace ver, en este caso, lo importante, que es la economía de los cuidados, ¿no? Que es la economía de la vida, ¿no? Que hablamos también en otra escuela de pensamiento, que es el ecofeminismo, ¿no? Esa economía de la vida en la que no sea agotar recursos, destruir, consumir, en esa economía lineal habitual, sino que sea una economía que apueste por los cuidados de nuestros cuerpos frágiles y por el sostenimiento de la vida en todas sus manifestaciones, la humana, la biodiversidad y la vida en el planeta, ¿no? Es algo que es una idea muy potente y darnos cuenta de hasta qué punto en nuestra vida estamos participando de esa energía, ¿no? De esa energía verde o morada, ¿no? Verde morada, para darnos cuenta de si estamos a favor o empujando ese carro de ese cambio o no, ¿no? Como he dicho. Pero la verdad es que es muy complicado, ¿no? Va a ser, en todas las metamorfosis hay dolor, ¿no? Y vamos a pasar, espero que esto sí sea una crisis, no una crisis, porque la crisis viene de la palabra griega crisis, que significa eso, que significa cambio, ¿no? Las crisis que hemos pasado hasta ahora no han sido ninguna realmente una crisis, no hemos cambiado, hemos mantenido los mismos ciclos de recesión, crecimiento y de estancamiento abajo y demás. Yo sí quiero que esto realmente sea una crisis y nos haga cambiar y de este gusano de la economía lineal que devora recursos y los expulsa como residuo, pasemos a una mariposa que consiga, pues eso, satisfacer las necesidades, producir, distribuir, compartir, crecer lo necesario y luego cerrar en las salas los ciclos de los materiales y los ciclos técnicos y hagamos una economía como la naturaleza hace, que es la única que no ha quebrado en más de 3.000 años, ¿no? Una economía ecológica. Gracias por esta conversación, que realmente ha sido muy rica. Dejamos muchas cosas aquí, yo creo, para reflexionar. Y nada, invitarnos a que sigamos cooperando, construyendo, tejiendo redes para construir una ciudad un poquito más justa, más ecológica, más democrática, en fin, una Málaga mejor. Venga, vamos a reconquistar la ciudad. ¡Ánimo! Venga, un abrazo Un grande. abrazo. Gracias. Hasta pronto. Chao.